Bienvenido a la segunda parte de cómo cambiar tus pensamientos. Y ahora vamos a hablar de lo que significa pensamiento enfocado y pensamiento creativo. Qué importante es poder enfocar a través de nuestros pensamientos, porque muchas personas en la vida andan todo el tiempo brincando de aquí para allá, de un proyecto a otro, inventando cosas, haciendo cosas, y al final no terminan enfocándose en absolutamente nada, no terminan dando en la diana de manera certera porque no encuentran el lugar donde está la diana. No aprenden a decirle que no a las cosas y tampoco aprenden a decirle que sí a las cosas que son mejores. Por eso se les dificulta de manera estrepitosa enfocar en lo que tienen que enfocar. Recuérdense que una de las virtudes máximas que tiene el liderazgo y que tiene la formación de carácter es de saber decir que no cuando tienes que decir que no y saber decir que sí cuando tienes que decir que sí, pero el enfoque en tu liderazgo también viene determinado por esas dos palabras mágicas, son las palabras más complicadas de decir en el liderazgo. No y sí, pero no a las cosas malas y sí a las cosas buenas te permiten desarrollar el carácter. Pero cuando tú no puedes hacer algo, debes de saber decir que no, porque no puedes a lo mejor estar en dos lugares a la vez. ¿Qué tal si te esfuerzas hoy por tener pensamientos enfocados y te permites a ti mismo construir entonces una matriz de pensamiento que te ayude a acertar directamente en la diana, a ser preciso en lo que estás haciendo, pero también puedas de alguna manera tener pensamientos creativos que te puedan llevar a otro nivel? ¿Por qué hay que liberar nuestro pensamiento enfocado? Nuestro pensamiento enfocado debe ser liberado porque él te ayuda a establecer cuáles son las prioridades en tu liderazgo. Una persona sola no puede hacerlo todo. Renuncia a algunas actividades buenas para adoptar apasionadamente una causa que realmente marque una diferencia. Se rehúsa a ser como el abejorro que revolotea de un lugar a otro dejando una imagen borrosa, pero nunca dejando una marca. ¿Y cuántas veces nosotros en el liderazgo hemos estado impregnados, hemos estado contaminados, hemos estado intoxicados de buenas intenciones, que hemos querido ayudar a cientos de miles de personas, hemos querido decirle que sí a cierta cantidad de buenas intenciones de equipos de trabajo y organizaciones a las cuales pertenecemos y queremos ayudar, pero eso nos quita la posibilidad de desarrollar nuestro propio propósito y nuestra propia visión. ¿Qué tal si en lugar de estar haciendo cientos de cosas diferentes, enfocas tu vida hoy, centras tu vida hoy, le pones la mira telescópica hoy a esa necesidad específica que tienes que resolver, que tiene tu nombre y apellido, que solamente puede ser resuelta con tus dones y con tus talentos especiales? Y que una vez que tú pones al servicio de esos dones y talentos de resolver esa necesidad, inmediatamente puedes trabajar en tu propósito y podas todo lo que está alrededor que te estorba y te impide desarrollar tu máximo potencial. Mientras tengas actividades que te desenfoquen, mientras tengas cientos de cosas. Y uno de los capítulos del efecto laberinto habla justamente de eso, del desenfoque innecesario en el liderazgo, que no te permite alcanzar tu propósito. Cuando tú comienzas a podar y a quitarte esa melena de cosas y te concentras solamente en un solo peinado, tú vas a convertirte en alguien exitoso, en alguien eficiente y en alguien eficaz. El pensamiento enfocado, ¿qué te permite? El pensamiento enfocado aprovecha la energía hacia la meta deseada, es decir, no estás pensando en cientos de cosas, sino que estás enfocado en una sola cosa. Y yo te pregunto hoy, cuando usted me ve a mí haciendo cosas, cuando usted me ve a mí todo el tiempo inventando cosas, pero usted me ve a mí que yo estoy haciendo exactamente lo mismo durante todo el tiempo con diferentes ideas creativas, ¿qué le dice? Que yo soy una persona enfocada. ¿Por qué? Porque el único enfoque que tengo es formar y formar y formar líderes para convertirme en un catalizador del liderazgo que me permita de alguna manera tener la satisfacción personal de que cada uno de ustedes, mientras desarrolla su máximo potencial, alcanza su propósito de vida y construye una gran visión que le permita llegar a la trascendencia, entonces mi propósito va a ser cumplido en esta tierra. Cuando tú te multipliques en el plan de multiplicación y tú desarrolles y formes a nuevos líderes, tú te vas a convertir en la extensión de una meta deseada por mí. Entonces, para que yo pudiese realizar eso, yo tuve que haber quitado de mi vida todas las cosas que estaban en la periferia, tuve que dejar de hacer todas las cosas que me estorbaban para convertirme en alguien que solamente enfocara en una sola actividad. ¿Qué hace el pensamiento enfocado? Te da tiempo para que tus ideas se desarrollen. ¿Por qué? Porque como ya sabes cómo pensar, ya sabes además cómo hacer para ejecutar tus ideas. Entonces no estás divagando en cientos de cosas que te impiden
desarrollar las ideas y desarrollar y poner en práctica las cosas que tienes que hacer. Te da claridad en el objetivo. Tú tienes la mira puesta sobre el punto exacto de la diana y eso evita que tú te confundas o te distraigas. Y además, el pensamiento enfocado te llevará a otro nivel porque mientras tú estás enfocando en un solo objetivo, en un solo propósito y en una sola visión, tú puedes desarrollar y crear nuevas oportunidades y nuevas actividades que te lleven a subir y a desarrollar tu máximo potencial para poder llegar hasta ese lugar donde tienes que llegar. Ahora, ¿cómo tú vas a encontrar y vas a producir pensamientos enfocados si ni siquiera tienes la menor idea de cuántas son las cosas que están a tu alrededor que te estorban? Y yo quisiera llamarte a la reflexión para que tú hagas una lista. Esto no sale aquí, pero yo quisiera que tú hicieras una lista en la medida de tus posibilidades de todas las cosas que tú estás realizando en el día y de todas las cosas que tú estás realizando en esta temporada que te impiden alcanzar ese sueño y ese gran propósito. Quiero pedirte aquí, por favor, que tu facilitador te ayude a responder esta pregunta. Hable sobre su respuesta a esta afirmación. Una idea buena se puede convertir en una idea grandiosa cuando se le da tiempo para enfocarse en ella. Y quiero pedirle a tu facilitador que te ayude y que los ayude a debatir ahí unos 30 segundos, un minuto, para que podamos entonces compartir lo que creen ustedes que significa el pensamiento enfocado. Ya nos vamos a volver a conectar. Qué bueno que pudiste compartir con tus compañeros entonces lo que significaba que una buena idea se puede convertir en una idea grandiosa si le das el tiempo para enfocarte en ella. Ahora, ¿cómo determinar lo que verdaderamente importa? Lo primero que tienes que hacer es, número uno, identificar cuáles son las prioridades de tu vida, es decir, qué es lo importante y cuál es que tú le puedas dar orden de importancia a las cosas de tu vida. En segundo lugar, que descubras cuáles son tus fortalezas, ¿verdad? Para que sepas en cuáles áreas de tu vida tú puedes desarrollar el máximo potencial. Y luego tienes que desarrollar tu sueño en tercer lugar. Tienes que procurar solamente trabajar en una sola cosa, en una sola visión, en un solo propósito, que es en el propósito tuyo. Al principio, siempre le digo a todos los alumnos de la Escuela de Liderazgo esto, al principio, sumado a la gran visión de otro, tú vas a poder encontrar tu propósito y vas a convertir tu gran propósito en una gran visión, porque originalmente tú formas parte de una gran visión colectiva de alguien que tiene una visión colectiva y luego a ti internamente, mientras tú formas parte de ese colectivo, automáticamente el propósito te es revelada una gran visión de forma individual. Y producto del desarrollo de ese propósito y de esa visión individual es que luego tu visión se convierte en colectiva y el ciclo se repite. Es decir, que nadie puede creer que sin sumarse a la visión inicialmente de alguien puede encontrar su propósito y que nadie, además, puede encontrar la forma de desarrollar una gran visión si no se suma primero a una gran visión. Y te voy a decir por qué. Porque si al final del día tú crees que tú te pariste solo y que al final tú crees que tú naciste solo y que tú puedes desarrollar el máximo potencial solo, yo te tengo que decir algo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dentro de su gran visión para la humanidad, ya tú estabas contemplado. Es decir, que aunque no quieras reconocerlo, siempre vas a formar parte de una visión de alguien o de una visión de un todo que convierte tu propósito individual en un propósito colectivo que se puede desarrollar y que puede trascender tu propia existencia. Quiero pedir a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta. ¿Cuáles son tus prioridades para ti mismo, tu familia y tu equipo? ¿Crees que estas son las prioridades de Dios para usted? Hazte esta gran pregunta. De todas las cosas que estás haciendo, ¿cuál crees que es la que Dios te mandó a hacer? Le voy a pedir a tu facilitador que te regale unos segundos y ya nos vamos a volver a conectar. ¿Descubriste entonces cuáles son las prioridades de tu vida? Sigamos avanzando entonces. Pensamiento enfocado. ¿Qué hace el pensamiento enfocado? El pensamiento enfocado, ¿verdad? ¿Cómo hacer, mejor dicho, cómo hacer para mantenerte enfocado? En primer lugar, tienes que quitar todas las distracciones como sea posible. Es decir, podar la mata. Haga primero lo que es más importante, las actividades que le rinden mayor resultado. Y aparte tiempo para pensar, establezca cuáles son sus metas específicas y faculte a otros que le pidan cuentas de sus acciones
y sea responsable ante ellos. Y para eso tú tienes que tener un mentor, porque si tú no tienes un mentor a quien rendirle cuentas, ¿sabes qué va a ocurrir? Siempre vas a terminar haciendo lo que te dé la gana porque no tienes o no crees que tienes consecuencias por cada una de las cosas que haces. Es demasiado importante que tengas un mentor y que quites todas las cosas que te están distrayendo, que tu mentor te pueda escuchar y que pueda fijar en ti cuáles son los objetivos claros que debes de cumplir para alcanzar tu propósito. ¿Para qué? Para que tú puedas facultar a otras personas y darle ese derecho legal a esos mentores de que de alguna manera puedan corregirte, puedan llevarte y puedan ayudarte producto de la medición correcta de la rendición de las cuentas que tú les estás dando. El pensamiento enfocado, ¿verdad? Implica hacer bien unas cuantas cosas y dejar de hacer otras muchas. Y mediante un proceso sencillo, mediante estos principios sencillos, tú lo vas a poder entender porque no tienes capacidad para conocer a todos. No puedes conocer a todos, no puedes conocer a todas las personas, no todas las relaciones que tienes las vas a poder, que las quieres tener no las vas a poder tener y vas a tener que limitarte, enfocarte a las relaciones que necesitas para tu propósito. No lo puedes hacer todo, no vas a poder realizar todas las actividades por más que quieras y en el liderazgo se tiene la falsa expectativa de que como nosotros siempre estamos hacia adelante y queremos resolver todos los asuntos todos nosotros mismos, creemos que vamos a tener capacidad para darle respuesta a todo el mundo. Y eso no es verdad. Tampoco puedes ir a todas partes, por eso es que para poder enfocar vas a tener que decir que no. Y en algún momento de mi vida yo pensé, o nunca pensé, mejor dicho, en algún momento de mi vida que yo iba a tener que decirle que no a algunas reuniones o algunas actividades. Yo decía, oye, ¿por qué la gente me parecía como hasta ridículo que las personas dijeran estoy ocupado, tengo que darte cita para 4 o 5 días después? Pero llegó un momento en mi vida donde me di cuenta que no podía estar en 2 lugares, que no podía atender 2 asuntos al mismo tiempo y que tenía que de alguna manera poder priorizar y enfocar en las cosas que tenía que hacer. Y por último, tienes que darte cuenta que no te las sabes todas, porque cuando tú comienzas a creerte que te las sabes todas, entonces comienzas a perder la posibilidad de ejercer liderazgo sobre las demás personas. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a escuchar y tu liderazgo se acaba, líder, cuando dejas de escuchar a las personas que están a tu alrededor. En el momento en el que tú dejas de escuchar a las personas que están a tu alrededor, tú te conviertes en un hablador y no en un escuchador. Y los líderes tienen que escuchar a las demás personas. Cuando tú te das cuenta que no puedes saberlo todo, entonces comienzas a prepararte y a enfocar en herramientas precisas y te elaboras o te creas un nicho donde tú solamente puedes ser útil y puedes ejercer tu liderazgo. Por eso es que tienes que encontrar cuál es esa necesidad puntual que te hace indispensable a través de tus dones y tus talentos para poder ejercer en ese lugar preciso el liderazgo y convertirte en lo que tienes que convertirte al final de tus días. ¿Cuáles son las preguntas que debes de hacerte para poder enfocar? Debes de hacerte estas 5 preguntas sencillas. ¿Es esto coherente con mis prioridades? ¿Está dentro de mi área de competencia? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Lo puedo delegar? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Puede hacerlo mejor alguien más? Cuando no es una fortaleza absoluta, sino que está alguna debilidad en el medio, tú podrías entregarle esa actividad a otra persona que lo pudiera resolver mejor. ¿Tengo tiempo para hacerlo yo? ¿O se lo debería de entregar a otra persona? ¿Y qué es lo que piensan mis consejeros de confianza? ¿Qué es lo que piensan mis líderes en mi equipo de trabajo? ¿Qué es lo que piensan mis mentores que yo debería de hacer? Si tú respondes esas 5 preguntas, vas a poder encontrar cuáles son los elementos necesarios para poder priorizar. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta de discusión. ¿Está dispuesto a renunciar a alguna de las cosas que le encantan para poder enfocarse en lo que tendrá mayor impacto para el reino de Dios? Porque tu propósito está dentro del reino de Dios. ¿Y a qué cosas tendrás que renunciar? ¿Te has puesto a responder esa pregunta? Tómate unos segundos para que puedas en la intimidad, ahí tú solo, sin discutir, responder esas 2 preguntas y ya nos vamos a volver a conectar. Bueno, líder, ya estás claro a qué cosas de tu liderazgo vas a tener que renunciar, a qué cosas que te encantan hacer vas a dejar de hacerlas para poder trabajar directamente en tu visión. Qué bueno. Ahí tenemos entonces 2 casos bíblicos que te recomiendo que leas. El primer caso es del apóstol Pablo, ¿verdad? Que se deshizo de todas las cosas que le estorbaban porque sus ojos estaban puestos en el llamado supremo que era predicarle a los gentiles y siguió predicando el evangelio con la pasión de vida que tenía que tener para poderle hablar a todo aquel pueblo que no conociera de Dios. Fíjate que el apóstol Pablo dejó toda su religión, toda su tradición. Él era criado a los pies de Gamaliel, que era el sumo sacerdote, es decir, que dicen los entendidos que Pablo pudiera haber llegado a convertirse en el sumo sacerdote del pueblo de Israel y haberse convertido en el sumo sacerdote
de la religión judía. Y sin embargo, él todo eso lo desechó porque entendió cuando se encontró con Jesús camino a Damasco que ese era su propósito. Y dejó todo lo que tenía y Dios lo apartó solamente para que le predicara a los gentiles. Y ahí tú ya tienes otro material sobre el rey Salomón. El rey Salomón habla en Eclesiastés que él durante una etapa de su vida estuvo tan desenfocado buscando placeres, vicios, cosas que le hacían sentirse de satisfacción personal. Y al final se dio cuenta que todas esas cosas simplemente eran vanidad y que cada una de esas cosas que representaban vanidad en su corazón, lo que hicieron fue que durante un largo periodo de su vida, ¿verdad? Persiguió demasiadas metas en ese periodo, en un periodo demasiado corto, persiguió metas equivocadas y no alcanzó resultados. Sus metas servían para sus propios intereses y el resultado fue la gran desilusión. Por eso es que al final termina diciendo que todo eso era vanidad de vanidades. Les recomiendo que se lean esas dos citas, que se lean esos dos pasajes de la Biblia y que conozcan lo que pensaba el rey Salomón en materia de desenfoque y por qué el apóstol Pablo, cuando le está hablando a los filipenses en la carta a la iglesia de Filipo, le dice qué fue lo que él hizo para llegar a dejar todo lo que estaba haciendo y convertirse en eso que él tenía que haber sido y que siempre estuvo en el corazón de Dios, convertirse producto de su propósito. Ahí tenemos una pregunta de discusión y le voy a pedir a tu facilitador que te ayude a responderla. ¿Qué tan bien enfocas tu pensamiento? Anota tus metas actuales, aparta tiempo específico en tu calendario para enfocarte en tus ideas, planes y planes para alcanzarlos. ¿Haces esas tres actividades? Contesta ahí sí o no y nos vamos a conectar de vuelta. Ya estamos de regreso. Descubre el gozo del pensamiento creativo. ¿Y qué es el pensamiento creativo? Considera las siguientes características de los pensadores creativos y todos tienen en común estas cosas. Valoran en primer lugar las ideas. ¿Por qué? Porque investigan las opciones, escudriñan cuáles son los antecedentes, se preocupan por conocer cuál es la realidad de la situación sin necesidad de utilizar el pensamiento a priori y sacar conclusiones sin previamente haber determinado cuáles fueron los elementos o la historia anterior de lo que ellos están pensando. No le temen al fracaso. El pensamiento creativo te dice que no importa cuántas veces tú lo intentes, lo que importa es que lo intentes, pero siempre siempre crees la posibilidad de hacer la misma cosa de maneras diferentes hasta que consigas el objetivo final. Estás dispuesto a ser diferentes, no se conforman con el status quo, no trabajan dentro del área de la mediocridad, sino que sencillamente todo el tiempo están innovando y procurando hacer cosas cada día mejores y muchísimo más reveladoras de lo que lo estaban haciendo en etapas anteriores. No repiten los modelos y exploran senderos desconocidos, es decir, se meten por los lugares donde nadie se ha metido, procuran hacer las cosas que nadie ha hecho, intentan lo que las demás personas llaman locura con tal de poder estar a la vanguardia o sentirse que son los primeros en alguna cosa. El AI es la primera escuela de liderazgo de alto impacto de Venezuela, de Latinoamérica y de Iberoamérica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para mantenernos siendo los primeros? Tener que crear modelos todo el tiempo diferentes, elaborar nuevos proyectos, elaborar nuevos diseños, trabajar con la gente, trabajar con nuestro equipo de trabajo, caminar por sendas que nadie haya caminado, procurar resolver problemas que nadie haya resuelto, no conformarnos con lo que tenemos, estar en constante innovación. Y eso es lo que tienes que hacer tú como líder, convertirte en esa persona que no se conforma con el status quo, que no trabaja dentro de la franja de la mediocridad, es decir, dentro de lo que todo el mundo hace, sino que resalta o se distingue del resto de las demás personas producto de esa habilidad de renovación constante de la mente. ¿Qué otra cosa hacen las personas? Pasan tiempo con otras personas creativas porque de alguna manera tú no puedes crear todo el tiempo y creer que la musa va a ser infinita, aunque ciertamente el Espíritu Santo te renueva la mente y también te da la posibilidad de pensar ciertas y determinadas cosas que tú en algún momento por revelación puedes entender, producto de tu intimidad con Dios, pero este tipo de personas, cuando estamos hablando del pensamiento, son pensamientos humanos que de alguna manera te van a llevar a conectarte con otras personas que son extremadamente creativas y tú dejas de reunirte con personas que son tóxicas, que no te llevan a ningún lugar. Esas personas que exploran nuevos senderos, hacen preguntas y evitan la conexión, como te acabo de decir, con personas negativas, porque cada vez que tú te reúnes con personas negativas,
Las personas negativas lo único que hacen es decirte que no lo vas a poder hacer, que no lo vas a poder lograr y que nada de lo que tú estás diciendo, producto de la innovación y de la creación constante, va a llegar a feliz término, se va a poder realizar. Entonces tú limitas entonces tu entorno a personas que sean también creativas, que sean líderes, que sean visionarios y que de alguna manera en la compenetración de los pensamientos y el conocimiento colectivo, tú puedas hacer una sinergia creativa que te lleva al desarrollo de esas actividades máximas y supremas que Dios te está mandando a hacer y que yo sé que está tocando tu corazón en este momento, para que dejes de pensar y convertirte en alguien que solamente piensa y transformes tu vida en alguien que ejecuta o que realiza cosas para poder alcanzar ese gran llamado y ese gran propósito que Dios depositó en tu corazón. De nada sirve que tú estés solamente pensando en creación si no ejecutas y no mejoras lo que ejecutas, porque el pensamiento creativo además trae como consecuencia que cuando tú piensas algo y piensas de manera diferente, tú lo pones en práctica, lo cimentas y luego que lo pones en práctica y lo cimentas, buscas herramientas y alternativas diferentes para poder inclusive mejorar y producir muchísima mayor capacidad del pensamiento original creativo que tú tuviste y eso te convierte en un verdadero innovador. ¿Tú te imaginas que las personas todavía estuviesen pensando que los vehículos iban a ser tirados por carretas y que alguien que creó el motor de combustión interna producto de la explosión de la gasolina, no hubiese sido lo suficientemente audaz como para poder generar caballos de fuerza? Y por eso es que se le llama de esa manera, para poder sustituir a los caballos y de alguna manera tener vehículos que rodaran solos sin tracción de sangre. ¿Tú te imaginas lo que dijeron las personas cuando salió el primer vehículo por tracción, el vehículo de tracción delantera o de tracción trasera impulsado por motores de combustible? La gente dijo, se van a acabar los caballos, vamos a tener que matar los caballos. Y eso no ocurrió, los caballos siguen estando, los caballos siguen siendo utilizados en miles de áreas específicas, pero para trasladar a las personas se cambió el paradigma y se crearon nuevas cosas y nuevas herramientas. Ahora, si usted está pensando que los vehículos solamente iban a mover personas tal y cual como se pensaba en el año 1909, 1910, que fue aproximadamente cuando se crearon, en 1899, cuando se crearon los primeros vehículos de combustión interna, que por cierto los crearon Daimler-Benz. Tú entonces pensarías que entonces esos serían como unos triciclos que estuvieran moviendo. Hoy tenemos carros que ni siquiera con combustible trabajan, que trabajan con energía eléctrica, y eso ha hecho que la forma original en la que se concibió el vehículo de combustión interna se convirtiera en modelos de desarrollo creativos que las personas fueron generando y que cada vez están en constante innovación y de alguna manera hemos llegado a donde tenemos que llegar. Igual ocurre con el liderazgo. El liderazgo no puede ser estático, el liderazgo es totalmente dinámico y las cosas que tú hiciste en una temporada inicialmente nunca se van a parecer y nunca van a producir los mismos efectos en una nueva temporada. El conocimiento, lo que aprendiste, las experiencias, las vas a poder poner en práctica en la temporada siguiente, pero el proceso creativo y de innovación constante que tienes que desarrollar como líder es lo que te va a permitir elaborar nuevos modelos y utilizar nuevas herramientas para poder avanzar en esa nueva temporada, que cuando llegue a su punto máximo de clímax, lo que te va a decir es que ya estás acostumbrado y dominas perfectamente la situación. Entonces, en ese momento donde tú tienes que volver a sentarte, producir un pensamiento creativo, producir un espacio de pensamiento enfocado y decir qué es lo que tenemos que hacer para mejorar y para superar la meta o para superar esta temporada que estamos viviendo, para poder entrar en una nueva dimensión de éxito o en una nueva dimensión de logros que ni siquiera a lo mejor en la etapa inicial tú te habías planteado. Yo creo que llegó el momento donde cada uno de ustedes va a tener que desarrollar nuevos modelos de pensamiento, nuevos modelos de desarrollo y procurar que el pensamiento creativo se convierta como en una especie de médula espinal que te transporte de donde estás hoy a donde quieres llegar a ser. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder algunas de estas preguntas. Evalúete a sí mismo en cada una de las 8 características que tienen los pensadores creativos de la lista anterior y en dónde crees que necesitas mejorar. Te voy a regalar unos segundos para que lo responda y ya nos vamos a volver a conectar. Qué bueno que ya marcaste en cuáles de esas 8 características de las que hablábamos anteriormente debes de mejorar y en cuáles necesitas entonces convertirte en alguien extremadamente creativo. ¿Cómo funciona el pensamiento creativo? El pensamiento creativo es una suerte de sinergia, es una máquina de constante evolución dentro de tu cerebro que se mueve de un paso hacia otro y tiene 5 beneficios puntuales que te ayudan
a desarrollar el pensamiento creativo. El primero es que desafías el status quo. Ya hemos conversado de eso hasta el cansancio. Es decir, el estado de normalidad de las cosas tiene que ser alterado. Es como cuando tú tienes una lata de refresco y tú la tienes en la mano y tú la destapas y ese es el status quo. Es decir, solamente echa burbujitas y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué tal si tú antes de abrir la lata la agitas y la bates? ¿Qué pasa cuando ocurre eso? El sistema se alborota, se bota la soda, se bota el refresco. Entonces exactamente ocurre con el pensamiento creativo. Rompes el status quo producto de los modelos y de los desarrollos de creatividad constante que tienes que tener en el liderazgo. Eso te añade valor y le añade valor a todo lo que haces, porque cuando tú estás creando y estás generando nuevas situaciones, ¿verdad? Eso le añade valor a todas las cosas que estás haciendo y te conviertes entonces en alguien que está un paso por arriba en el liderazgo o un nivel por arriba de lo que las demás personas están haciendo. Generalmente, en el liderazgo, y quiero detenerme aquí un segundo, generalmente en el liderazgo, cuando tú estás un paso más adelante, cuando tú estás desarrollando nuevos modelos, y nos ocurre todos los días en la escuela de liderazgo, personas quieren copiar el modelo de la escuela de liderazgo y se copian los modelos de la escuela de liderazgo. Y al principio mi equipo tenía una lucha y tenía una carga y me decía, oye, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Fulano de tal se copió, fulano de tal está utilizando. Miren, al final lo que yo les dije es, cuando ellos entiendan qué es lo que nosotros estamos haciendo, ya nosotros subimos 15 o 20 peldaños. Así que no te preocupes porque siempre nos van a estar copiando. Y la certeza que tú tienes de que alguien te está copiando es que tú estás muchísimo más adelantado y que lo que tú estás haciendo está ejerciendo influencia de manera positiva en la sociedad y producto de eso, entonces las personas quieren hacer lo que tú estás haciendo. Triste y flaco servicio para tu propósito, que tú quieras copiarte de lo que otros están haciendo y no desarrolles tus propios modelos creativos que te conviertan en un verdadero líder. Cuando tú tienes un proceso creativo, ¿verdad? Esto te da un beneficio porque esto se fortalece en el tiempo. Es decir, que tú a medida que vas desarrollando esos nuevos modelos, cimentas el conocimiento, lo puedes poner en práctica y además se fortalece en el tiempo producto de que tú tienes una visión a largo plazo y eso, a medida que tú vas creando cosas para poderlo alcanzar, ¿verdad? Se fortalece la posibilidad de llegarlo a hacer a medida que vas creando muchas más cosas. Cuando tú eres una persona creativa, traes personas hacia ti. ¿Por qué? Porque tú rompes con los paradigmas, rompes con los esquemas de la sociedad y las personas de alguna manera te ven como un modelo a imitarte y creen que de alguna manera estando contigo van a poder avanzar y van a poder desarrollar al máximo su potencial. Entonces eso te convierte en alguien que genera influencia producto del pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo es la clave para el aprendizaje. Cada una de las personas que se encuentran en el ejercicio del liderazgo tienen que ser totalmente personas que estén dispuestas a aprender y estar en constante renovación de los procesos y de los métodos que están utilizando para convertirse en unos líderes. Si tú no estás dispuesto a aprender, líder, te vas a estancar. Y si tú te estancas, vas a limitar la posibilidad de tener pensamientos creativos a lo largo y ancho de tu liderazgo. Tu visión va a ser una visión mediocre y tú vas a convertirte en una persona frustrada y fracasada el resto de tu vida. ¿Por qué fallamos en pensar creativamente? Aquí hay tres cosas. Aquí hay tres cosas que te limitan. Y la primera es que un horario sobrecargado no te deja tiempo para pensar. Si tienes en tu agenda cientos de cosas que te impiden enfocarte, no vas a poder sentarte a crear porque vas a estar todo el tiempo pendiente de resolver lo urgente en lugar de resolver lo necesario. Y de eso ya hablamos. En segundo lugar, una agenda urgente dificulta que se disminuya la velocidad y se hagan preguntas. Cuando tú estás todo el tiempo apagando incendios, tú no vas a poder detenerte a hacer preguntas puntuales para ver cómo puedes desarrollar o crear nuevos modelos o nuevos métodos que te lleven a impulsar tu visión a otro nivel. Y en tercer lugar, una actitud de saberlo todo no valora las ideas de los demás. ¿Y por qué fallamos cuando nos creemos que somos saberlo todo? Fallamos porque al final no le damos importancia a las nuevas ideas o a la renovación. Por eso es que generalmente cuando yo estoy en la escuela de liderazgo y traemos las prescripciones de la escuela, nosotros procuramos que en los salones de clase los factores de conexión sean multiedades. ¿Por qué? Porque en el aporte de la juventud nosotros podemos aprender muchísimas cosas y de la sabiduría de las personas que tienen alguna edad o que tienen alguna experiencia en el liderazgo, todos de alguna manera podemos aprender. Pero si tú sientes que de manera precisa tú te puedes convertir en alguien que lo único que hace es decir, yo tengo la razón, yo tengo la razón y yo tengo la razón, al final vas a perder cualquier tipo de influencia y vas a perder la posibilidad de convertirte en alguien creativo porque no tienes la disposición de renovar tu mente y de generar a través de las diferentes opiniones de personas que a lo mejor están tratando de aportar a tu visión
nuevas metodologías y nuevas formas de poder llegar hasta la nueva temporada que tienes que desarrollar y te vas a quedar estancado. Por eso es que es extremadamente importante, líder, que tú desarrolles el pensamiento creativo. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta de discusión. ¿Has establecido un sistema para anotar ideas creativas, cosas que se te ocurren, ideas nuevas? Yo, por ejemplo, en lo personal, todas las mañanas, cada vez que hago mi momento de pensamiento, leo la Biblia, me conecto con Dios, siempre me siento y escribo. La mayoría de los posts que tú lees los viernes en mis redes sociales los escribo en ese momento de meditación o de pensamiento. Si lo has hecho, está funcionando. Si no lo has hecho, investiga cuáles son las opciones y empiezas a crear un sistema. Y cuando te habla de sistemas, te habla de metodología. Es decir, que tú puedas desarrollar un paso a paso o una agenda rutinaria para poder establecer cuál es el pensamiento creativo. Cómo le hacen seguimiento a una idea que crees que tiene un gran potencial. Te voy a regalar unos segundos ahí para que tú en tu casa, ahorita te voy a dar unos segundos para que tú con tu facilitador leas las preguntas y pienses algunas respuestas básicas, pero creo que esta tarea la vas a tener que resolver en tu casa, porque de alguna manera vas a tener que procurar tener tiempo para crear en el ejercicio de liderazgo. Qué bueno que hayas escrito cuáles son los sistemas que estás utilizando para desarrollar tu capacidad creativa. Fíjate algo. Aquí tenemos un caso bíblico, Rahab. Rahab era una prostituta, ahí se habla en el libro de Josué 2, del 1 al 21, y te recomiendo que lo leas, ¿okay? Que te leas todo el contexto de la historia. Pero ¿por qué él tuvo un pensamiento creativo? ¿Por qué ella tuvo un pensamiento creativo? Porque cuando ocurre esta historia, y voy a parafrasearles el momento, ¿no? Josué fue enviado a espiar la ciudad, o envió unos espías, pues se enviaron unos espías para que investigaran la ciudad y entraran en la ciudad y pudieran saber si la podían conquistar o no la podían conquistar. Rahab, que era una prostituta, ¿verdad? Utilizó su casa para poderlos resguardar a ellos. ¿Y por qué tuvo un pensamiento creativo? Porque si la gente sabía que los espías estaban ahí, entonces, ¿qué iban a hacer? Los iban a matar, entonces los escondió. Y no solamente los escondió, sino que además los ayudó a escaparse. Entonces, ¿por qué tuvo un pensamiento creativo? Bueno, en primer lugar, porque escondió a los espías del rey, ¿verdad? Aseguró la protección de su familia, porque cuando él le dijo, mira, yo sé que ustedes vienen para acá y van a acabar con todo, pero si yo los guardo a ustedes prométanme que cuando vengan a destruir a todos, a nosotros no nos van a matar, ni a mí ni a mi familia. Y le dijo, sí, cómo no, entonces déjanos una marca para que nosotros cuando regresemos, yo dé la instrucción de que en tu casa no toquen a nadie. Pudo proteger a los espías, ¿verdad?, de sus perseguidores, y ayudó además a encontrar y a hacer que Dios hiciera lo que tenía que hacer cuando fueron a tomar Jericó. Ahí tenemos a Saulo. Saulo, lo pueden leer en Hechos 9, 23 y 24. Saulo es el apóstol Pablo. Ahí tienen una historia maravillosa de por qué a través del pensamiento creativo él se pudo convertir y lo pudieron llevar a convertirse en el hombre más influyente del Nuevo Testamento que escribió el 60% del Nuevo Testamento, y por qué fue que estableció los fundamentos y los cimientos de la iglesia tal y cual los conocemos hoy en día. Y les recomiendo que lo lean en su casa y que se tomen un momento para conocer la historia de Saulo. Y el pensamiento creativo tiene que ser algo que tú logras establecer como una máxima de vida. ¿Okay? ¿Cómo mejorar tu creatividad? Lo primero que tienes que hacer es escuchar la voz de Dios, líder, y para poder escuchar la voz de Dios, lo único que tienes que hacer es tapar tus oídos al mundo y orar, conectarte con Dios, leer la Biblia, tomarte un momento para sacar lo que estás leyendo de la Biblia, extraer qué es lo que se te está diciendo, poder analizar el contexto histórico, cómo lo pones en práctica hoy y qué es lo que puede hacer ese principio que estás leyendo, cómo puede ser aplicable a tu vida. Busca las ideas de los demás, piensa qué está haciendo el resto de las demás personas, no para copiarte ni para imitar, sino para ver cómo puedes reevaluar las cosas que tú estás haciendo y poder convertirte en alguien que desarrolla actividades nuevas, creativas, que te lleven a desarrollar tu potencial y tu propósito al máximo. Tienes que aprender de las experiencias pasadas, tienes que utilizarlo como referencia para que los éxitos y los fracasos sean ese espacio de acumulación de páginas en ese libro que tú estás escribiendo de tu historia, y que de alguna forma eso te lleve a la consecución del fin directo, que es poder aprender una manera diferente de no hacer las cosas de las cosas tal y cual tú las estabas haciendo en el pasado, porque entonces obtendrías exactamente los mismos resultados. Debes evaluar todas las opciones, por eso es que los líderes siempre tienen que meter la cabeza en una panela de hielo y no pueden tomar decisiones basadas en las emociones. Tienes que evaluar los antecedentes, tienes que evaluar qué es lo que estás viviendo hoy, cuáles serían las posibles consecuencias de lo que tú
o sea, cuáles son las consecuencias de lo que tú vas a ejecutar, porque si tú puedes medir las consecuencias, entonces la posibilidad de fracaso va a estar minimizada. Debes de ampliar las oportunidades de aprendizaje, es decir, tienes que estar tratando todo el tiempo de innovar, de intoxicarte, de contaminarte con buenas ideas y de cosas que estén produciendo cosas, de personas que estén produciendo cosas muchísimo más adelante que tú, porque no te creas que eres la tapa del frasco, ni te creas tampoco que eres la última Coca-Cola en el desierto. Siempre hay alguien que esté haciendo algo muchísimo más importante que tú y debes atreverte a tomar riesgo. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder estas preguntas. ¿Cuáles son los 3 pasos que darás para convertirte en un pensador más creativo? Y quiero que te lleves esta tarea de evaluación y de aplicación. ¿Ha creado su organización un ambiente que favorezca el pensamiento creativo? ¿Donde tú estás ahorita o en la que tú vas a crear? Y en la aplicación hago una lista específica de maneras en las que puedas elogiar y recompensar la creatividad de las personas que están en tu equipo de trabajo y de la organización. Gracias, líder, por permitirme entrar en tu dispositivo móvil, en tu computadora, en tu tableta, en cualquier espacio que nos permita conectarnos. Gracias por permitirme estar en los salones de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y gracias porque tus facilitadores de alguna manera te pudieron conectar con nosotros. Piensa, piensa y piensa. Conviértete en un líder que tiene razonamiento y que se dedica a hacer algo más importante que solamente hablar. Pensar a veces es callar. Y cómo puedes desarrollar al máximo el pensamiento enfocado y el pensamiento creativo. No te vayas a apartar porque vamos a seguir hablando en breve de otro tipo de pensamiento. Así que nos vemos ahora. Chau.